vez más, sean todos bienvenidos, bienvenidos a los que nos ven a través de esta proyección, a través del internet, sean bienvenidos. Yo creo que Dios nos va a continuar hablando. Tenemos una continuación de lo de hace 8 días. No se vayan, quédense hasta el final. Y hoy Dios puede tocar tu vida, puede tocar tu corazón y aún puede tocar tus órganos, aquellos órganos que están enfermos, y hoy puede sanarlos. Decía a continuación del tema de esos 8 días, el tema de hoy se llama fe para sanar. Fe para sanar. Vemos a Romanos 10:17. Dice la palabra en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe no se desarrolla por compasión. La fe no se desarrolla por lástima. La fe no aumenta cuando platicamos sobre dolores o sobre sufrimientos de alguna persona. La fe es por el oír. La fe es por el oír la palabra de Dios. Tú y yo podemos desarrollar nuestra fe al oír la palabra y asimismo fortalecemos nuestra fe. ¿Sí? Un ejemplo muy claro. Todo se fortalece cuando se practica. Voy a decirlo así, yo practiqué fisicoculturismo, bueno, de vez en cuando lo vuelvo a practicar, pero practiqué fisicoculturismo fuerte en algún tiempo, y recuerdo que en el fisicoculturismo se practican algunos ejercicios una y otra vez, no solo una vez, muchas veces, para un solo músculo. ¿Y qué es lo que hace? Ese ejercicio fortalece el músculo, hace que ese músculo crezca y se fortalezca. ¿Y qué más se hace? Pues no solamente ese ejercicio, sino que se buscan muchos y variados ejercicios para fortalecer ese músculo y para que ese músculo crezca, ¿sí? Entonces, también practiqué como por 10 años las artes marciales, o tal vez más, ¿sí? El karate. Cientos de veces yo recuerdo que practicamos las mismas patadas, una y otra vez, los mismos golpes, las mismas defensas, una y otra vez. No la practicamos una vez, no lo practicábamos, yo lo recuerdo, incluso no descansaba ni un día, todos los días salía a practicar, y no lo practicaba una sola vez al día, o no lo practicaba nada más los domingos, o no lo practicaba nada más un día a la semana, sino que lo practicaba cientos de veces diariamente. ¿Y cuál era el propósito? El propósito era perfeccionar la forma de hacerlo más veloz y hacerlo más fuerte. Queremos tener fe. ¿Por qué no practicamos el oír la palabra? Eso es lo que debemos hacer, ¿sí? Debemos escuchar la palabra una y otra vez. Una y otra vez. Pongamos un audio. ¿Cuál es la palabra que más te impacta? ¿Por qué no ponemos el audio y lo estamos escuchando? El hermano Mike Burdock supo, y todos lo sabemos, pero se nos olvida lo que dice la palabra. Dice que él habita en medio de la palabra, en medio de la alabanza. Y entonces él dice, si Dios habita en medio de la alabanza, yo quiero que Dios esté siempre en mi casa. ¿Y qué es lo que él hizo? Hizo que aunque él no estuviera en su casa, siempre tenía alabanza, todo el tiempo. Aunque él no estuviera, aunque él saliera, él ponía la alabanza. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios iba a estar en su casa todo el tiempo, porque su promesa es real, porque él sabía y entendió. Su fe creció porque escuchó la palabra muchas veces y escuchó que la palabra decía que Dios habitaba en medio de la alabanza, y dijo, yo quiero que Dios habita en mi casa, entonces en mi casa siempre voy a tener alabanza. Su fe creció porque escuchaba la palabra. Entonces tenemos que escuchar la palabra una y otra vez de diferentes maneras. ¿Por qué no leemos la palabra en voz alta? De esa manera también podemos escuchar la palabra. No solamente la leemos, sino que la estamos escuchando cuando la leemos. ¿Por qué no permitimos que nuestro esposo, nuestra esposa o nuestros hijos la lean en voz alta? Un hermano en alguna ocasión dice, yo me convertí a Cristo, yo tuve fe para creer que Cristo podía salvarme porque escuché a mi esposa una y otra vez leyendo la palabra en voz alta.
Leía la palabra y yo escuchaba. Y es más, muchas de las veces tenía que corregir su pronunciación. Yo escuchando cómo leía, porque estaba leyendo en voz alta, decía, no, así no se dice así. Y la corregía. Y poco a poco fue cayendo en las redes del amor de Dios. Escuchando la palabra. Escuchando la palabra. Entonces tenemos que escuchar la palabra. Tenemos que oír la palabra. ¿Sí? Esa es la forma como nuestra fe se va a fortalecer. Y de muchas y diferentes maneras. La palabra de Dios dice muchas cosas hermosas y tiene muchas promesas para nosotros. ¿Y por qué no las obtenemos? Fácil, no obtenemos las promesas de Dios. ¿Saben por qué? Porque no las conocemos, porque no escuchamos la palabra, porque no la leemos y porque no la oímos. Y por lo tanto nuestra fe no se fortalece y no creemos que podemos obtener cosas de Dios que Él prometió en la Biblia e ignoramos que están en la Biblia. ¿Cómo vamos a obtener lo que Dios tiene para nosotros si ni siquiera nos damos cuenta que ahí está? Que Dios nos ha dejado un testamento, que Dios nos ha dado una promesa y que Él ha prometido darnos plenitud. Y que cuando decimos plenitud no pensamos en que Él se fija, Él ve hasta lo mínimo que tú necesitas, que tú y yo necesitamos. Ahora, bueno, déjame decirte que es mi deber y es tu deber decir la verdad de la palabra de Dios a todas las personas, aunque algunos no quieran escucharlo, no quieran oírlo. ¿Sí? Nuestro Señor Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solo conociendo puedes liberarte de muchos males, conociendo la palabra. Solamente cuando conoces la palabra puedes liberarte de muchas cosas que te aquejan. Lo dice Juan 8:32. ¿Sí? Y conoceréis la verdad y la verdad, ¿qué? Os hará libres. La verdad te va a hacer libre. ¿Libre de qué? De todo lo que te aqueja. ¿Por qué? ¿Por qué no eres libre? Porque no conoces la verdad. ¿Por qué no has sido libre? Porque no has conocido la verdad. No has conocido las promesas de Dios. Y no has conocido ni siquiera a Dios. Ni siquiera sabes que Dios es un Dios real. Es un Dios de verdad. Es un Dios que promete pero que cumple. ¿Sí? Es un Dios que promete pero que cumple. ¿Sí? Jesús es la verdad. Y si queremos ver personas libres de esclavitud, de dolencias, entonces tenemos que predicar la parte de la palabra que trae la libertad de las enfermedades. Si tú no has conocido esta libertad, si tú no sabes que Dios puede sanar hoy todavía, tienes que leer la palabra. Tienes que leer la palabra, tienes que escuchar la palabra para que tu fe crezca. Cristo, decíamos hace 8 días, Cristo quiere curarnos a todos, ¿sí? Y hablamos de un pasaje de Isaías 53:5. Y decíamos que las personas no sanan porque no se les dice ni se les enseña la verdad. La Biblia es verdad. El centro de la Biblia es Cristo. El centro del Antiguo Testamento es Cristo. El centro del Nuevo Testamento es Cristo. Y muchos quieren excluir el Antiguo Testamento. Pues no, hermanos, no se puede, porque el centro es Cristo. El centro de la Biblia es Cristo. El centro del Antiguo Testamento es Cristo y el centro del Nuevo Testamento es Cristo. Él es el centro. ¿Y qué dice Cristo? Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Muchos buscan a Dios, pero sin buscar a Cristo. ¿Y qué creen? Buscan otras cosas, otros medios para llegar a Dios. Y se excusan diciendo, todos los caminos llegan a Dios. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Podría ser que todos los caminos lleven a Roma, pero no todos los caminos llevan a Dios. Hay un solo camino para Dios. Hay un solo camino para llegar a Dios. Cristo Jesús. Cristo Jesús es el camino para llegar a Dios. ¿Sí? Y tú y yo tenemos que predicar esta gran verdad. Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y tú y yo como hijos de Dios tenemos que declarar la guerra contra toda forma de enfermedad. ¿Sí? Aquí nos estamos reuniendo los martes para orar. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. ¿En guerra contra quién o contra quiénes?
contra los ataques del enemigo, contra todo tipo de ataque. ¿Y cómo se llaman esos ataques? ¿Quiénes son esos ataques? Se llama pecado, se llama dolencias, se llama enfermedad, se llama esclavitud. Estamos aquí orando para que Dios venga. Y así como Dios ayudó a todos los hebreos para que obtuvieran la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel. Así como Dios ayudó a los hebreos para que caminaran por el desierto 40 años sin enfermarse. ¿Se imaginan solamente esos grandes milagros? No había ningún enfermo, pero no solamente ningún enfermo. ¿Se imaginan que desde niños crecían con la misma ropa y con los mismos zapatos y nunca que tuvieron que cambiar de ropa ni de zapatos? A algunos se les escapan esos detalles, pero que creen que es increíble, porque tenemos un Dios increíble. Ellos crecían mientras su ropa y sus zapatos crecían con ellos al mismo tiempo. Es un Dios increíble, es un Dios increíble. Y tú y yo tenemos que ejercer la autoridad que Dios nos ha dado, porque esa autoridad que Dios nos ha dado, tú y yo la podemos ejercer contra los ataques del enemigo, contra los ataques del poder demoníaco, ¿sí? Siempre, siempre a través del poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente no cree que hoy Jesús pueda sanar, pero sí cree que a lo que le llaman Santa Muerte puede sanar. Hemos pasado por donde está ese ídolo una y otra vez, y hay veces hay cientos de gentes adorando a la muerte, llevándole flores, llevándole cosas ahí, porque creen que la muerte les puede salvar, les puede traer libertad, y no se dan cuenta que están siendo mayormente esclavizados. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Son caminos de muerte que les separa de la presencia de Dios. ¿Sí? No creen que Dios puede sanarlos y salvarlos, pero sí creen en un ídolo de muerte que puede salvarlos, cuando en realidad es todo lo contrario. Y déjame decirte que la muerte, nuestro Señor Jesucristo la venció en la cruz. La venció en la cruz. Jesús es más poderoso que cualquier otro espíritu de muerte o cualquier otro espíritu que adoren, ¿sí? Hace mucho tiempo, recién que yo conocí a Cristo, recuerdo que estaba estudiando una maestría y tenía un familiar ahí a mi lado. Él no se ha querido acercar a Dios de la manera correcta. Sabe y conoce, pero tiene miedo. Tiene miedo al que salva. Debería tener miedo a los demás, pero no al que él salva. Y recuerdo que en esa ocasión me dio una frase. Me dio una frase. Y me dijo, él sabe, lo sabe. Me dijo, solo Jesús salva. Y yo volteé, él no sabía que yo ya había sido salvo por Jesús. Yo volteé y le dije, sí, y gracias a Dios, yo he creído y soy salvo. Y se me queda viendo, sorprendido, porque él tenía muchos años de saber, pero no le seguía a Cristo. No le seguía a Cristo. De nada te sirve conocer y saber si no le sigues. De nada te sirve conocer y saber que Dios sana, que Dios salva, si no haces lo que Dios te está diciendo. Si aún a pesar de conocer sigues haciendo cosas que van en contra de Dios, es decir, sigues luchando contra de Dios. Hace un tiempo los hermanos y yo fuimos a apoyar a una persona que necesitaba ayuda de un espíritu de muerte, precisamente. Un espíritu de muerte, tenía temor, tenía miedo de ese espíritu, pero lo tenía en su casa. Y fuimos a orar y Dios trajo una liberación maravillosa a esa persona. Una liberación increíble. Desafortunadamente, muchas personas pueden ver el poder de Dios, la gloria de Dios, y pueden ser liberadas porque Dios así lo quiere. Pero ¿saben qué? Deciden no llegar a conocerle más. Y aún peor, ni siquiera agradecerle a Dios. Y se alejan fácilmente. Pero no vamos lejos. No vamos lejos.
eh, Jesús sanó a 10 leprosos. Jesús sanó a 10 leprosos. Y todos se fueron. ¿Y cuántos regresaron a darle gracias a Dios? ¿Cuántos regresaron a darle gracias a Jesús? De 10, uno. Uno. ¿Sí? Así que hemos visto con mi esposa, hemos apoyado a personas, y de esas personas muchas veces se van y no regresan. En esos días pensaba, Señor, ¿por qué? Si hemos apoyado. Y Dios me dije, no te fijes en lo que apoyes. Tú ayuda. Dice la palabra, ¿no? Recuerdo que antes decíamos mucho esta frase, ¿no? Antes lo decíamos, haz el bien sin mirar a quién, ¿no? Un dicho que se dice mucho, ¿no? Y es real. Haz el bien y Dios que se encargue. Dios que se encargue. Dios que se encargue. Sí. Entonces quiero decirte que así como anduvieron los discípulos de Jesús, tú y yo tenemos que andar. ¿Por qué? Porque quiero decirte que tú que te estás acercando a Dios, que tú que quieres conocer más a Dios, ahora tú eres discípulo de Jesús. Tú eres discípulo de Jesús. ¿Cómo andaban los discípulos de Jesús? Solamente piensa en eso. ¿Cómo andaban los discípulos de Jesús? Tú y yo tenemos que hacer lo que ellos hacían. ¿Qué hacían los discípulos de Jesús? Predicaban el evangelio, ministraban liberación a los que sufrían. Tú y yo tenemos que andar haciendo lo mismo, lo mismo. La crucifixión de Cristo no fue para salvación de unos cuantos, sino para salvación ¿de qué? De todos. Desafortunadamente, no todos la quieren. ¿Sí? No todos la quieren. Así como la salvación es para todos, también les tengo una noticia: la cura divina es para todos. Igual, igual. Luego decía por ahí una frase media rara, pero aún a veces la repito, ¿no? Dice, la salvación y la cura divina viene junto con pegado, ¿no? No se puede ni se debe separar. Y a veces lo separamos. A veces lo separamos. Y no debemos hacerlo. La voluntad de Dios es que todos se salven, que todos se salven, aún el más vil y el más injusto, el más indigno, ¿sí? ¿Y por qué estamos seguros de que la salvación es para todos? Porque lo dice Juan 3:16. Juan 3:16 nos dice claramente. ¿Qué dice? De tal manera amó Dios al mundo. Bueno, ese es el tema que tiene enfrente, ¿no? Pero dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que ¿qué? Que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces la salvación es para todos, ¿sí? Pero para todos los que ¿qué? Los que creen. Entonces, así como reciben la salvación, así mismo deben de recibir la sanidad, porque también la sanidad es para todos, no es para unos cuantos, es para todos. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Él es el gran yo soy. Él es el gran yo soy. Yo soy el Señor, tu sanador. Dios está diciendo, yo soy el Señor que te sana. Y mañana seguirá siendo el mismo. Él seguirá sanando a los enfermos que le buscan, porque sigue siendo el gran yo soy. Él sigue concediendo sanidad a todos los que crean en su promesa. Mateo 9:29 dice, vamos a ver aquí varios versículos. Mateo 9:29 dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme ¿a qué? A vuestra fe. Conforme a vuestra fe, o sea, hecho. Y por eso decía, es importante practicar nuestra fe. Hacer que crezca nuestra fe. ¿Cómo vamos a practicar nuestra fe? Escuchando la palabra. Santiago 1:6 dice, pero pida ¿con qué? Pida con incredulidad, pida dudando. Así dice. No, dice, pero pida con fe. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Sí? Entonces, cuando le pedimos a Dios, le debemos pedir no dudando de que nos lo va a conceder. La sanidad en la Biblia es tanto física como espiritual. Satanás
ha vivido todo su tiempo lanzando dardos de pecados y dolencias a los humanos, a las personas. ¿Sí? Y estoy ciertamente seguro que a más de uno aquí nos ha clavado uno de esos dardos. Más de una vez. ¿Cuál dardo te ha clavado a ti? Déjame decirte que no importa cuál dardo te haya clavado, sea pecado o sea dolencia. Déjame decirte que Cristo ya venció. Él ganó la victoria sobre todos los dardos del enemigo. Él ya venció por ti, por mí. Cristo trajo al mundo salvación. Cristo trajo al mundo sanidad. ¿Sí? Mi Señor Jesús trajo la salvación del pecado y de la enfermedad. Él ya trajo salvación para ti y para mí. Tú y yo no tenemos ya por qué estar sufriendo de dolencias, tampoco del pecado. ¿Sí? El remedio para la salvación del pecado y de la enfermedad está en el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Sí? Tú y yo no estaríamos completos siendo salvos sin ser sanados. El que recibe solo una cosa está recibiendo solamente el 50% de lo que Cristo está ofreciendo. Cristo está ofreciendo salvación y sanidad. Tú que nos estás viendo, si has recibido salvación, también recibe tu sanidad. Si nomás has recibido salvación y no has sido sano, solamente has recibido el 50% de lo que Cristo te ha ofrecido en esa cruz. Cristo se llevó en esa cruz toda enfermedad y toda dolencia. Así que no solamente tengas tu salvación, sino también recibe tu sanidad. Vemos en Marcos 2, del 5 al 9, que dice Marcos 2, del 5 al 9, dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? No hay necesidad de que como cristianos estemos enfermos. No hay necesidad. No hay necesidad. Como cristianos, como hijos de Dios, no debemos tolerar en nuestras vidas el pecado, porque Cristo llevó en esa cruz todos los pecados. No necesitamos tolerar las enfermedades en nuestros cuerpos, porque Cristo Jesús llevó en esa cruz todas las enfermedades. ¿Sí? Dice la palabra que Él tomó sobre Él nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Veamos aquí varios pasajes, lo podemos ver. Mateo 8:17. Mateo 8:17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. O sea, ya no tenemos por qué estar enfermos. Isaías 53:4 dice: Isaías 50, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y vemos a primera de Pedro 2:24: ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? ¿Sí? Así que si crees en la palabra, crees que Jesús llevó nuestros pecados. Si tú crees en la palabra, debes creer en que Jesús llevó nuestros pecados, porque así lo dice la palabra. Y si Él los llevó, ya nosotros no necesitamos llevarlos más. Él ya llevó nuestros pecados. No tenemos por qué seguir pecando. Si nosotros llevamos los pecados, entonces fue en vano el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces fue en vano que Jesús los llevara en esa cruz. ¿Sí? La voluntad de Dios es perfecta,
y su voluntad no solamente es salvarte, también es sanarte. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es sanar, salvarte y sanarte. Muchos dicen que ya los milagros pasaron, que eso fue en tiempo pasado. Pues no sé en qué Dios han creído. Él sigue siendo el mismo. El tiempo de milagros no ha pasado. Hoy es un día de milagros y el nombre de Jesús recibe tu sanidad. No importa cuál enfermedad tengas, el enemigo te ha estado engañando, pero hoy Jesucristo vino para sanarte. No hay más. Hemos visto la sanidad de una forma milagrosa. Hemos visto milagros tan prodigiosos, mi esposa y yo. Hemos visto milagros instantáneos. Y también hemos visto la sanidad. La sanidad es progresiva. Este muchachito que está ahí atrás, recuerdo que estuvimos orando medio año por él. Medio año, pero de verdad orando. De verdad orando. De verdad doblando nuestras rodillas. Tenía como 3 años, más o menos. El, el niño, pero ya no jugaba. Ya no jugaba, ya no corría, ya no quería caminar. Nada más quería estar en el sofá y sentado. Decían que tenía que hacer a fuerza un trasplante de, ¿cómo se llama? Una válvula. Una válvula para que la sangre pudiera volver correctamente hacia el corazón. Y empezamos con estudios y estudios y estudios. Pero mientras se les hacían el estudios, no nos soltábamos de Dios. Estábamos en oración constante, noche y día. ¿Por qué tenemos que tener una necesidad para acercarnos a Dios, hermano? ¿Por qué tenemos que tener una necesidad fuerte para acercarnos a Dios y estar orando a Dios en todo tiempo y en todo momento? Ese debería ser nuestra forma de vivir. Nuestra forma de vivir debería ser en oración constante. No solamente cuando lo necesitamos, pero vimos el milagro. Dios nos respondió y recordamos el último médico que vimos. Dice, ¿cómo? ¿Por qué lo trajeron? Y le explicamos, dice que no puede ser, él está bien. A ver, regrésense, pídanme aquel estudio, tiene que hacer ese estudio y vamos y le sacamos el otro estudio y ve y compara. Dice, es que no puede ser. O sea, en un estudio todo salía hacia abajo y en el otro salía normal. En el último, en el estudio final. Dice, no, su hijo tengo que darlo de alta porque él no tiene absolutamente nada. Y él ya empezaba a jugar y a correr. Dios lo había sanado. Dios lo había sanado. El diagnóstico era que tenían que poner una válvula y a la edad de 25 volverlo a operar para ponerle una nueva válvula. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Hemos visto una cantidad de milagros enorme, no solamente en nuestras vidas, así como fue en nuestra familia, así como fue con Él. No solamente así, sino en más vidas. Porque Dios nos ha dado ese privilegio de ver su gloria y su poder, no solamente en nuestras vidas, sino a través de nuestras vidas. Ha usado nuestras vidas para orar por personas y las personas han sanado de una forma milagrosa. Hemos visto el poder de Dios. Creemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios poderoso, un Dios verdadero, un Dios real, un Dios que vive. No es un Dios muerto que está colgado en un madero. No, no. Lo colgaron, lo sepultaron. Pero ¿qué creen? Que resucitó. Y Él vive por los siglos de los siglos. Y a través de esa resurrección Él venció la muerte. Y el mismo Espíritu que resucitó de la muerte a Cristo Jesús es el mismo Espíritu que nos va a resucitar a nosotros en los tiempos finales. Dios continúa haciendo milagros. Dios continúa haciendo prodigios. Dios quiere tu plenitud. Falta que tú le creas y tú lo quieras. El más grande milagro no es que Dios te sane. El más grande milagro es que Dios te salve. Ese es el más grande milagro. Sí. Así es que si hoy aceptas al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador,
Ese sería un gran milagro. Y si no lo has hecho hoy, yo te invito a que hoy lo hagas. Si no lo has hecho hasta hoy, yo te invito a que hoy lo hagas. Es muy sencillo. Si tú quieres que el Señor Jesús sea tu Señor y tu Salvador de tu vida, y quieres ver un milagro de Él en tu vida, el más grande milagro es que Él te salve y que tengas una vida eterna con Él. Es sencillo, solamente cierra tus ojos, inclina tu cabeza y repite conmigo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis faltas y te ruego que me limpies con la sangre preciosa de Jesús. Hazme un hijo tuyo y escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Así de sencillo. Si tú lo hiciste conmigo, quiero decirte que hoy ya eres un hijo de Dios y Él te ha salvado. Y que la sangre de Jesús está sobre tu vida. Y ahora puedes clamarle a Él y Él te escuchará. Gracias por estar con nosotros hasta aquí, hasta este momento. Y creemos que hoy Dios hizo grandes cosas en tu vida y puede seguirlas haciendo si tú se lo permites. Permite que Él señoree no solamente tu vida, permite que Él señoree tu casa, tu hogar y tu trabajo. Que Él señoree cada parte de tu ser y cada parte de tu vida.